Clásico de los lunes ya para la mañana de Mercado Visión, la participación del licenciado Pablo Guimarães, especialista en desarrollo ganadero de exportación. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, muchachos. Bien, todo bien. ¿Ustedes? Gracias a Dios, bien. ¿Cómo te trata Mejor el así. frío? Heladita, ¿no? Bien, bien. Bueno, de época. Me trata peor el lunes, que es muy lunes, pero Peor el lunes que el frío. exactamente. Y se soluciona con una campera, Bueno, ¿viste? Pero la El mañana, frío, claro, arrancar la claro. semana larga se pone El frío, difícil. una camperita y más si te equivocás con el reloj o alguna cosa de Claro. eso. sí. Bueno, un tema interesante Me que puso a yo estudiar a mí, ¿eh? desconozco. Cuando yo vi la grilla dije, ¿qué? Me puse a investigar un poco de qué se trataba esto. ¿Y qué investigaste? ¿Qué son las Primero, petequias? ¿Qué son las petequias? ¿Qué es esto? Ahí los maté con Me esa, mató, digamos. claro. Y resulta que son manchas que aparecen Sí, en la cama. Mirá, sí, qué sí. bárbaro. Es un tema que, mira, el productor nunca o prácticamente nunca toma notificación de esto. La petequia es una consecuencia de el estrés sobreexigido de los animales que lo pone en alteración y todo lo que es el bombeo de sangre obviamente circula con más fuerza. La situación es la siguiente, fuertemente se da prefaena. El 80% de esta contingencia es antes de que los animales ingresen a la faena, sobre todo en las faenas rituales, porque viste, lo que es tradicional es por noqueo y lo que es ritual es de huello, el animal consciente. Entonces todo el arreo que se hace previo a la faena, si no es despacio, con tranquilidad y liberando al animal de estrés, en el momento del sacrificio hay un bombeo de sangre fuerte y rompe los vasos sanguíneos de los músculos, y ahí es donde tenés, fundamentalmente en el bife angosto, esas manchas que se rompen los vasos y visualmente te empiezan a deteriorar la calidad del corte. ujú, También puede pasar en el bife ancho, en la colita del cuadril, en el cuadril mismo. Y bueno, ¿esto qué pasa? Este problema que es el estrés exagerado puede darse en un mal viaje del animal o en una mala descarga, pero sobre todo, sí, prefaena, los operarios del frigorífico, ¿viste? No son suaves o criteriosos. no están Ujú. educados para eso. Vos sabés que es un Exacto, momento de los más estresantes para el animal, claro, porque va cambiando de su hábitat todo el tiempo, que exacto. lo cargan, lo llevan a corrales Claro. desconocidos. Una vez me tocó a mí, con el gran Fede de Arma, a quien le mando un abrazo grande si nos está viendo, si no el saludo le va a llegar, ir a ver la faena de un supermercado, a un frigorífico, a un gran frigorífico, muchos se deben estar imaginando de qué frigorífico hablo, que preparaban a la hacienda en corrales especiales con media sombra, con aspersión y con música clásica 48 horas previas a la faena. Ujú. Porque el componente estrés para ellos tenía una relación directa a la calidad de carne después. Totalmente, aparte como decís vos, al animal ya empieza a estresarse cuando en el campo lo movés para la carga, pues empezás a cambiarle su ambiente. Entonces, ni hablar cuando baja en el frigorífico, Ujú. empiezan los ruidos de las máquinas, el cemento, y si los frigoríficos no tienen el personal adecuado, entrenado, y esto es muy importante, a veces va cualquiera a corrales, no, tiene que ir gente entrenada para llevar esos animales en la prefaena bien. Después tenés estos problemas que son problemas comerciales, donde vos tenés mercados que te pueden rechazar por alta cantidad de petequia o porque el pH por estrés se elevó y la carne te queda color marrón, amembrillada. Entonces, por ahí en las faenas de consumo, esto no es un problema porque volvemos a lo mismo, hay un noqueo, hay Ujú. otro tipo de faena, pero en la faena de exportación, encima con animales pesados, vigorosos, sucede. Entonces es bueno que esto se sepa, sobre todo a nivel de planta, porque repercute en la calidad. Qué interesante que estemos en este tramo, porque habitualmente le damos consejo a los productores Ujú. para que carguen mejor el novillo, para, bueno, diferentes cuestiones. Pero acá estamos un eslaboncito más adelante. El productor no tiene mucho que hacer con esto. Salvo No, no, cargar con el menor estrés posible, como puede hacer, y exactamente, pero el partido se define en la prefaena con esta En la contingencia, prefaena. ¿no es cierto? ujú, Y ahí podemos hablar de muchas cuestiones también, porque si hablamos de estrés, hay muchas veces, yo no sé ahora cómo está la infraestructura de la mayoría de los frigoríficos de exportación que han hecho muchas inversiones en los últimos tiempos,
pero se vino hablando, por lo menos yo dejé de escucharlo en los últimos 2 años, de muchas dificultades inclusive para el transportista que tiene que penalizar esperando con la carga arriba justamente de la jaula durante mucho tiempo para tener turno para la descarga. Eso también para el animal le genera un estrés extraordinario ahí. Totalmente, mirá, bueno, a mí me ha pasado, obviamente, en mi rol de tener muchas discusiones porque es una etapa fundamental el ciclo 1 de un frigorífico que es desde la llegada, descarga, prefaena hasta faena. Claro. Por lo que vos decís, cuando hay problemas de carga por clima u otras circunstancias, que a veces ha habido circunstancias que no son deseadas ni por el productor ni por la industria, como un paro general, un corte, etcétera. Bueno, toda esa demora en jaula, arriba de la jaula que se le inflige a la hacienda, es totalmente perjudicial para el productor y también para el frigorífico, porque vas perdiendo calidad de carne. A lo que decías vos, Julio, que veníamos con capítulos haciendo recomendaciones a los productores, está bueno porque el fin es ir metiéndonos en esta serie de recomendaciones y demostrar qué pasa para que el productor tome nota y cada vez tenga más valorización y certeza de lo que produce. En definitiva, ese cuidado es un ganar-ganar para el productor y para la industria. Sí, y la exigencia cada vez más en este caso para con el transportista también. Me imagino que debe haber una relación ya muy afiatada y con transportistas reconocidos, reconocibles para ese productor. Yo me imagino a un filotero haciendo todo el proceso, observando niveles de mediciones, de eficiencia, repartos de comida, no diferir las horas del reparto de comida, la sanidad, todos los cuidados, y a veces se te escapa la liebre justamente cuando Claro. vos cargas, llevas a la manga esa hacienda y después descuidás el resto del proceso, que por ahí es tan o más importante que el resto del otro proceso, ¿no? Absolutamente. Mirá, yo te digo, conociendo toda la cadena de valor, realmente insisto en apoyar, perfeccionar y cuidar el último tramo, porque es mucho el esfuerzo económico, personal, que se hace atrás, y bueno, en definitiva, es como la carrera, viste, de caballo, los últimos metros son lo que te definen el resultado. Ni más ni menos. Y este tipo de petequias significa penalización, descarte por parte de aquel que compra, que además está auditando en este tipo de faenas kosher, por ejemplo, Sí, halal. sí, es una penalización y descarte comercial de quien te compra la carne, porque, digamos, esta instancia del estrés te genera, por un lado, las petequias y por otro lado, como bien dije, un pH elevado, que esa acidez hace que la carne quede color oscura, tipo membrillo. E incluso esto me hace acordar a veces cuando los que estamos del lado de la compra precisás hacienda y decís, bueno, mira, cargame como sea, entonces el productor trata de sacar de la hacienda con un tractor porque los caminos son un desastre, por el agua, hace todo el esfuerzo y me acuerdo una vez le decía a una persona, digo, mira, la próxima vez que esto es prueba y error, no hagamos nada porque la carne termina saliendo mala. Entonces vos, productor, hiciste un esfuerzo terrible, tu personal del campo, el frigorífico, todo, y el producto no termina siendo bueno, porque eso genera una condición de estrés en el animal terrible. Ahora, Claro, no se transportan tornillos, se No, transportan exacto. seres vivos. perdóname, Julio, Sí. o un arreo, ¿viste? El ser voluntarioso para cumplir muchas veces no te lo paga como sale el producto, pues es un ser vivo. Tal cual. Ahora, Pablo, en esta situación particularmente, cuando vos estás diciendo este problema de las petequias, de la mancha, de que se descartan cortes que son muy valiosos, se dan en el mismo frigorífico. ¿No es injusto penalizar al productor? Digo, si el productor hizo el novillo como siempre y lo mandó como siempre y el problema fue en la planta. No, pero no recibe ninguna penalización. La penalización Ajá. la recibe el frigorífico por parte de quien le compra la carne. Ajá. Que es un problema grave, porque vos cerrás contratos, sobre todo en la faena kosher, y estos cortes que se afectan, obviamente te van dejando fuera de tu comprador y caes en incumplimientos. Por eso, como dije al principio, como es una contingencia prefaena fundamentalmente, recomiendo que la gente que está en corrales de las plantas sea experta, sea idónea y que realmente llevan adelante una labor de mucha importancia. Impecable como siempre, Pablo. Gracias por compartir No, el gracias momento. a ustedes, ha sido un gusto como siempre para mí.
Pablo Guimaraens, en esta mañana de lunes de Mercado Visión. Pausa breve ahora, Silvio. Sí, señor. Enseguida volvemos hasta las 10, seguimos haciendo Mercado Visión, amigos.